Bueno, buenas tardes. Estamos acá en un nuevo encuentro de herramientas constitucionales. Bienvenida, Susana. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Volvemos a recalcar cada vez que hacemos un capítulo de herramientas constitucionales que este es un espacio generado a partir de rupturas inteligentes y cayuso constitucional para dar charlas respecto de algunos aspectos que hacen a la vida común y el aspecto constitucional de estas cuestiones o decisiones que se llevan a cabo a través de los distintos poderes del Estado, para darle herramientas a los ciudadanos y acercarlos a lo que es sus derechos desde el punto de vista constitucional. Entonces, hoy la idea es hablar de las decisiones administrativas que se han tomado en función de restringir el ingreso de argentinos, el reingreso de argentinos a la República una vez que han salido al exterior. Entonces, yo lo que te diría es, la primera pregunta que surge es si la forma que han elegido para sancionar este tipo de restricción es la adecuada a nivel constitucional. Bueno, no, evidentemente. El jefe, en este caso, hasta donde yo entiendo, lo ha resuelto por decisiones administrativas, firmadas por el jefe de gabinete, invocando supuestamente atribuciones que no tiene. Porque tal vez lo que tenga que quedar claro, Ana Laura, porque a ver, la Argentina se acostumbra, nos estamos acostumbrando a una violación institucional permanente. Si nosotros pensamos que desde el 2020 el Poder Ejecutivo está gobernando por decretos de necesidad y urgencia, nos parece que es lo habitual, lo naturalizamos. Esto está violando el texto constitucional. Hay un Congreso reunido. Hay un Congreso que debería tomar parte en estas decisiones y sin embargo es un Congreso ausente. Creo que ya alguna vez lo hablamos, Ana Laura. Yo creo que la oposición, si es que no puede, no sé si sabe, pero vamos a suponer que sabe, si no puede, porque está en minoría para poder discutir cuestiones trascendentes, tiene la obligación de explicarnos a la ciudadanía por qué no puede hacer nada. No tuitear, porque tuitear no alcanza para defender una república. No, claro. Entonces, sobre todo porque los ciudadanos no los hemos elegido para tuitear, sino para que nos representen. Exactamente. Y si no tienen la mayoría, ahora que estamos cerca de las elecciones de medio término, explicar, pero seriamente, con fundamentos constitucionales e institucionales. Desde mi mirada constitucional, el jefe de gabinete no tiene facultades, el presidente no puede delegar por el DNU, no puede hacerlo, el único que puede delegar es el Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo bajo determinadas condiciones y nunca en blanco, ¿no? En blanco quiere decir que es que haga lo que quiera el órgano a quien le delego. Esta no es la idea de la Constitución. Pero bueno, por eso digo, el jefe de gabinete no tiene facultades. Desde mi mirada, las decisiones administrativas, incluso la que dictará esta noche o mañana a la mañana, respecto de este nuevo DNU que ahora pareciera que tiene vigencia hasta octubre. Fíjate vos que cada vez lo estamos extendiendo más. Se prorroga más. Son absolutamente inconstitucionales. Pero me pregunto si algún fiscal o el defensor del pueblo toma nota de esto, ¿no? Toma nota de esto. Yo me quedé pensando porque cuando estaba leyendo las decisiones administrativas e iba haciendo todo el seguimiento de lo que se dice, en función de qué facultades o qué artículos
de la Sí, Constitución y de los distintos decretos se tienen en cuenta a la hora de sacar esta decisión administrativa, y veía que se conformó esta unidad de coordinación general del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional. eh, un, dificilísimo. lo tuve que leer porque no me lo voy a acordar, No, no. y lo que me fijaba es que eh, esta, las funciones de esta unidad de coordinación también fueron establecidas por decisión administrativa, y Sí, dentro de las funciones que precisamente tiene el jefe de gabinete es formular recomendaciones con otros ministerios. Con lo exacto. cual, una recomendación o una sugerencia no es lo mismo que una decisión administrativa que restringe facultades, digamos, que restringe garantías constitucionales. Vos fíjate lo interesante que es lo que estás señalando. O sea, está violando su propia regla de juego. O sea, es el colmo de la irracionalidad institucional. ¿M? Por esto que vos explicás claramente, ¿no? Recomendar, sugerir, podés instrumentar, podés organizar, Es pero que, sí, directamente, sí, es claro, que precisamente cuando uno hace el derrotero de seguir las cuestiones de los decretos de necesidad y urgencia mencionados, te das cuenta que en todo momento se habla de coordinar y no se habla ni de dictar ni de sancionar, eh, como que de alguna manera se excede ampliamente la idea que se tuvo al momento de crear esta unidad de coordinación, ¿no? Eh, y, y bueno, en función de esto se sacaron las decisiones administrativas que vos estás diciendo que de alguna manera restringen las garantías constitucionales y son inconstitucionales porque no hay una facultad del jefe de gabinete para poder dictar este tipo de decisión. Eh, Me quedé también pensando, analizando todo, vi un proyecto que elevaron la Cámara de Diputados para que se sí, deroguen este tipo de decisiones, y también lo que me fijé es que en la carta que le dirigen los legisladores al presidente, no se hace un análisis desde el punto de vista de si se han violado facultades arrogadas al jefe de gabinete, o sea, facultades que no tiene, si ha habido una violación en cuanto a la forma en la que se ha sancionado esta claro. cuestión. Claro, nosotros creo que lo señalamos en alguno de los otros encuentros, incluso hablando de otros temas también. O sea, hay dos aspectos que la Constitución me pide que revise como operador jurídico constitucional, en este caso diputados, senadores, presidente de la República y demás. Es si tengo competencia para tomar la decisión, esto es, si estoy habilitado para ejercer esa función, y luego, si lo estuviera, si el contenido de esa toma de decisión efectivamente es razonable y proporcional en relación con el fin que persigo y los medios que estoy eligiendo. Ahora, vos fíjate que con lo que vos me estás diciendo, evidentemente, eh, ni siquiera la oposición ha Reparan, prestado claro. atención a estas dos cuestiones que son claves en el derecho constitucional. Es esto de si estoy habilitado, es órgano, competencia, proceso y procedimiento, para sintetizarlo de alguna manera que hace a la legalidad, ¿no? Claro. De ese instrumento. Y luego, ¿cuál es el contenido? Entonces, acá está violado la legalidad y la razonabilidad de la medida. Ujú. Fíjate que es cierto que yo esto lo tomo de los comentarios periodísticos, ¿no? Pero incluso surge de algunos de los fundamentos de las decisiones y del decreto. El gobierno asume que no puede controlar el ingreso por Ezeiza. A mí me parece gravísimo. ¿M? Entonces, Sí. no puedo controlar, entonces violo derechos fundamentales en lo esencial. ¿Eh? Aquí no es que estoy restringiendo razonablemente, directamente no dejo entrar. Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses.
ha dicho que lo necesita para ganar tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa ganar tiempo? ¿Por qué habla de ganar tiempo? Claro. ¿Qué aspecto de la gestión pública no está cumpliendo? La vacunación. Por eso tiene que ganar tiempo. Y lógicamente, si vos tomás el fin, ¿m? ¿Cuál es el fin? Sí, que no entre la variable delta. El fin no lo vamos a discutir, ninguno quiere que la variable delta se transforme en circulación comunitaria. Te quiero aclarar que toda Europa está con la variable delta, no es que Claro. es una exclusividad de América Latina o de América del Sur. Entonces, ese fin, pero reconociendo no puedo controlar y tengo que ganar tiempo, evidentemente he elegido un instrumento, un medio que por el 75, inciso 22, que es la norma que reconoce con jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, y te menciono solo el Pacto en San José de Costa Rica, es absolutamente inconstitucional. Porque no es que me dejan entrar, me obligan a hacerme 14 PCRs, que podríamos discutir si es razonable o no, con los 14 días. La pregunta es, ¿por qué no me vacunan en el Ezeiza? Claro. Porque muchos, o los que están fuera, no tienen las 2 dosis de vacuna en muchos casos. Claro. Entonces, hay una serie de incongruencias que hacen que la norma sea ilegal e ilegítima. O sea, Las dos cuestiones. los dos vicios. Ahora te voy a preguntar algo que puede parecer simple, pero que también es importante que la gente conozca. En la mayoría de los casos, cuando la gente ha salido al exterior, le han hecho firmar un papel en donde le dicen que está aceptando la posibilidad de que se restrinja su regreso o que se reformulen vuelos, y como una especie de exención de responsabilidad por parte del Estado. Y la pregunta del millón es si esta especie de renuncia anticipada sirve. No. Yo particularmente creo que en materia de derechos fundamentales eso es absolutamente inconstitucional, porque una cosa es que me digan, bueno, puede ser que se le cancele algún vuelo, puede ser que nada, que tenga que hacer cuarentena al llegar y cuando se fue no la había, puede ser que le hagan un PCR al llegar. Todo esto está dentro del marco de la racionalidad y de la razonabilidad para ejercer el control, que eso Claro. sin duda es obligación del Estado Nacional. Para que el Estado no pueda hacer este control porque es ineficiente, porque es ineficaz, porque no sabe cómo hacerlo, esto no le justifica que directamente anule, porque no es restringir, es anule, desconozca un derecho fundamental. Porque, qué sé yo, es ingresar, pero a ver, la pregunta, son pasajes pagados por cada Claro. una de las personas. No es el caso del comienzo de la pandemia, ¿te acordás? Claro. Ana Laura, cuando había una suerte de repatriación o de Sí, sí, vuelos que claro. se pretendía, no es el caso. Eh, Hay muchísimas, yo diría, la mayor parte de las personas están costeando su estadía en algún lugar que no es su país. Sí, yo lo que, por ahí lo que destacaría en esta cuestión que vos bien marcás es esto. El problema del no regreso no tiene que ver con algo que sea imputable a la persona, sino No, tiene que ver con un problema de gestión del Estado que no puede vacunar. Entonces es de exactamente. alguna manera las consecuencias de la mala gestión la paga la gente a través de tener que Claro, hacerse cargo, de tener que costear esta eh, exacto. inoperancia, por así decirlo, ¿no? Absoluta, absoluta. Pero además, pues yo, es una inoperancia y una ineficacia y una irracionalidad porque las líneas aéreas lo que dicen es que no les dan
ni siquiera el plan organizado de vuelos por cupo por el mes. Claro. Uno que pensaría, bueno, ahora está restringido aparentemente a cuánto llegaron a 1.700, 1.700 por 11.000 y día, pico. sí. Bueno, semanal. Vos llamás a una aerolínea para hacer la consulta, prueben hacerlo, y te dice, no sabemos nada, porque nos van dando las autorizaciones para los vuelos sobre la hora. O, por ejemplo, desde mañana, suponé, todavía esta noche no lo tenían, desde mañana hasta el 10. Claro. Después del 10 al 15, pero desde el 9. Entonces, ahí hay una enorme desorganización, que al que perjudique es el que está esperando, y con cupo reducido, porque cada vuelo viene con 130, 140 pasajeros. Pero además se van muchísimos más de los que entran. Entonces los que van a quedar varados cada vez van a ser más. O sea, son consecuencias, a mí me parece, gravísimas, de las cuales no se está haciendo cargo nadie, ni los jueces. Bien, escuchame una cosita. Yo quería por ahí entrar a si uno tuviese que hacer algún tipo de planteo respecto de esta situación, ¿cuál sería la vía procesal para hacer este tipo de reclamo? Pues yo te voy a dar mi opinión. Yo sé que Sí, ha habido planteos de otra naturaleza. Yo creo que es la acción de amparo. A mí me parece que es un haz de derechos fundamentales los que están esencialmente agraviados en los términos del artículo 28, ¿no? O sea, han alterado absolutamente el derecho, porque no es solamente el que no puede entrar a la Argentina, es todos los otros derechos que están relacionados con esa decisión de la autonomía de la voluntad de ingresar a mi país. O sea, me están impidiendo. Por eso te decía que en términos de los tratados de derechos humanos es una violación seria. O sea, aquí tendríamos para mí un doble aspecto que los jueces deberían prestarle atención. Es el control de constitucionalidad interno y el control de convencionalidad. Esto es, si esta norma de jerarquía absolutamente inferior, donde la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en opiniones consultivas ha dicho que los derechos humanos solo pueden ser restringidos por ley en el sentido de voluntad del Congreso. Te decía entonces que esta norma, el control de convencionalidad obligaría a los jueces, perdón porque me estaba yendo el tema, obligaría a los jueces no solamente a verificar el control de constitucionalidad, sino a verificar si esas decisiones administrativas no están violando el Pacto de San José de Costa Rica. claro. Con lo cual habría responsabilidad del Estado argentino si un grupo de argentinos en el exterior decidiera hacer un planteo ante la Comisión Interamericana. Claro. Responsabilidad internacional. Exacto. Claro. Bien. Sobre todo cuando tenés otras alternativas para hacer, y muchas de ellas tienen que ver con tu habilidad para gestionar, ¿no? Claro. Si uno tuviera que hacer por ahí un detalle de qué garantías constitucionales están comprometidas, ¿qué podríamos decir respecto de esto? Más allá de... Mira, tendríamos, yo sé que lo que normalmente se menciona es el artículo 14 de la Constitución Nacional,
por entrar, salir y permanecer dentro del territorio argentino. Ujú. Pero está también violado el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el ámbito de decisión propia y personal, que por supuesto tiene límites, como todos los derechos. Yo no estoy hablando, ningún derecho es en su ejercicio absoluto. Absoluto, tal cual. Pero esa restricción o las restricciones tienen que pasar, tienen que sortear, tienen que poder justificarse de manera de sortear un test de constitucionalidad. ¿Mm? Entonces, evidentemente, el hecho de que te impidan como argentino recibir la protección del Estado Nacional, imagínate los que están fuera del país y tienen una sola dosis de vacuna. Claro, ahí también se estaría perjudicando el derecho a la salud. El derecho a la salud, porque ¿qué haces? Cuando todo el resto del mundo va por la segunda y algunos empezaron la tercera, Claro, como a vos no te dejan ingresar. Nosotros no tenemos vacuna, muy bien, no teníamos. Podemos tomar los que tienen la Sputnik. Creo que hay como 3 millones y pico o 6 millones de personas que, bueno, cada día hay algo, que ya tienen más de 3 meses, ¿no? sí, Que tenemos, me incluyo, más de 3 meses sin recibir. Hoy salió la disposición de la combinación de vacunas. Genial. Sale porque no recibe el Sputnik, pero está muy bien. Pfizer o Moderna. ¿Y los que están afuera? claro. ¿Qué vacunas se van a dar? O sea que además estás discriminando, porque vas a dejar un... Por eso, podríamos hacer yo diría, una gama, ¿no? Estás Claro, discriminando. Hay gente a la que nacionales, a las que les estás impidiendo darse su segunda dosis de vacuna. claro. Así de simple. Con lo cual les estás creando más riesgo de contraer la enfermedad, No. con lo cual la solución, ¿cuál sería? Que no vuelvan a entrar nunca más a la Argentina. Puestos Sí, a buscarlo por el absurdo, ¿me entendés? sí, es como si de alguna manera se pensara que posponiendo se va a arreglar solo, ¿no? Claro, Posponiendo el ingreso se va a arreglar el tema de que no haya vacunas. Y lo que se logra es que cada vez haya más gente afuera que en algún momento va a tener que volver y va a ver la realidad de que las vacunas no están. Porque si sí, estuvieran las yo, vacunas, no, digamos, yo no necesitaría postergar nada. Vos estabas explicando, Susana, eh, cuáles son las consideraciones que a vos te parece que llevan a que se postergue de alguna manera el reingreso de los argentinos a la República Argentina. sí, en realidad lo que estaba diciendo era que yo tenía una mirada cargada con un poquito más de maldad que la que puede ser la tuya. A mí me parece que hay una manipulación de la sociedad. O sea, tengo la impresión que el gobierno considera que hay una parte de la sociedad que le va a parecer que va a naturalizar este tipo de restricciones o de violaciones, y eso le permite al gobierno no reconocer que en realidad tiene que tomar esas medidas porque, por ejemplo, ha fracasado en el plan de vacunación. Porque Claro, esto a mí me parece que no hay dudas que es así. Eh, no, bueno, las causas no las vamos a analizar ahora, pero cuando vos tenés, creo si mal no recuerdo, no tengo el número exacto hoy, lo miré esta mañana, 7 millones de personas con la doble dosis a 8 meses, cuanto menos, de la supuesta llegada de los millones de vacunas que iban a llegar a la Argentina. Y vos comparás países como España, ya ni siquiera te hablo de Alemania, como España, que tiene prácticamente, no sé hoy, pero la semana pasada tenía el 30% de su población con las 2 dosis, evidentemente ha fracasado. Entonces, ¿qué haces? Encubrís ese fracaso, no lo reconoces y entonces empezás a prohibir todo aquello que pueda poner en evidencia que fracasaste en la única medida efectiva que hay
para la variable delta también. Esta es mi lectura, yo no lo puedo ver de otra manera. Por eso te decía que tal vez ahora la solución sería, abro todos los vuelos y vacuno con Moderna, con Pfizer, a todo aquel que venga con una sola dosis de vacuna. ¿Cómo van a estar hablando de abrir al turismo, aunque sea de manera progresiva, exigiendo que tengan las 2 vacunas? Y los nacionales no las tenemos. O sea, claro. ¿Entendés? Sí, son esos contrasentidos que no tienen... Absolutamente, pero sí, sí es una manipulación típica de lo político para distraer, y hay parte de la población que, primero, que ni siquiera está enterada seguramente, y otra que considera que está bien que se prohíba, que está bien, que el fin justifica los medios. Sí, sí, yo creo que particularmente me parece que hay una parte de la población que en realidad cree todavía que los políticos ejercen un rol paterno, descuidado, Sí, cuando en coincido. realidad me parece que el cuidado pasa por la responsabilidad personal de cada uno. Exactamente. Entonces, que yo no necesito que nadie me cuide, lo que sí necesito es que estén las vacunas. Después me cuido Que yo estén las sola. vacunas, que se gestione, que el sistema de salud resista. Claro, evidentemente, dicen, hay una de las propagandas del gobierno en relación con la campaña electoral que dice que se han logrado eh, eh, satisfacer las necesidades de la terapia intensiva. Sí, claro, claro, pero esto no es una gracia, no es No, gracioso esto. Esto es una obligación que tiene el claro, Estado. Y hace 1 año y 5 meses que tuvieron para prepararse, claro. en algo que tomó por sorpresa a todo el mundo. Eso no hay que negarlo. No, ¿No? no, en eso coincido que tomó por sorpresa, pero también tengo que tener en cuenta que el tema de vacunar es una obligación por parte del Estado, no es que a nosotros nos están regalando nada y nos están haciendo un No, favor, es parte de no, la responsabilidad. Entonces, por supuesto. nosotros pagamos nuestros impuestos y con este dinero, de alguna manera, estamos solventando como parte de todo la salud pública. Sí, además, no sé, por ahí a mí se me ha escapado, pero ¿hay alguna explicación de por qué razón la Argentina solo eh, contrató o compró la vacuna china y la rusa? ¿Hay alguna explicación de por qué razón Rusia no cumple con el segundo componente de la vacuna Sputnik? Ah, Esto, sinceramente, me parece que hay una serie de preguntas pendientes de respuesta, que es rendir cuentas de la Sí, gestión. no. Es, Esta es mi impresión, no es, sé. es, es fundamental, pero yo creo que en esto, creo que esto es lo que de alguna manera nos movió a estas charlas que tenemos, Sí, que tiene que ver con el tema de que todos podamos tomar conciencia que cuando nosotros elegimos a alguien para que nos represente a nivel gubernamental, esa persona es un empleado nuestro. es Y exactamente. y tiene que rendir cuentas, porque nosotros lo Exacto. votamos para que realice determinada gestión, y si la gestión es buena, se verá, porque podrá ser Claro, reelegido y demás, se le dará de nuevo la confianza, y si la gestión es mala, no se le vuelve a dar. Y esta exacto. rendición Así de cuentas es a funciona. través del voto, no hay otra manera. Entonces, No hay otra creo, manera. creo que lo más difícil de alguna manera de sembrar tiene que ver con esta inquietud de los ciudadanos respecto de entender que los políticos son empleados nuestros, los Exactamente, sí. legisladores. Eso es básico, ¿no? Me parece. Es como empezar de cero, a ver si volvemos Claro, al claro, tal concepto cual, del empleado público, ¿no? O sea, claro, está contratado por nosotros de alguna manera, por un exactamente, periodo limitado, ¿no? Por un periodo limitado. exactamente. Y creo que Vos ahí, tenías,
sí, en algún momento se pierden estas cosas. Quería Vos también... tenías un fallo. Sí, yo tengo un fallo de está, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala 5, frente a la cual se planteó un habeas corpus en función de las decisiones administrativas. Y bueno, he leído el fallo, y el fallo, al entrar en el fondo de la cuestión, porque en este caso entra en el fondo de la cuestión, de alguna manera califica de constitucional estas decisiones. Sin ninguna duda, a mí lo que me llama la atención puede ser que tenga que ver con la forma en la que se propone el caso. Tampoco, al igual que los legisladores cuando presentaron el proyecto, no repararon en la forma que se eligió para tomar la decisión de restringir. Y no se hace alusión alguna a la cuestión de que se tomó a través de una decisión administrativa. Por ahí sí se hace un análisis genérico respecto de las facultades que se tienen y lo que se ha tenido en cuenta al momento de restringir el reingreso de argentinos, y de alguna manera se hace una valoración, a mi gusto, medio superficial respecto de la razonabilidad de la medida, porque se dice, es por tiempo limitado, se va de alguna manera flexibilizando en función del paso del tiempo y se van ampliando los cupos, con lo cual considera que es razonable esta medida, ¿no? Claro. Y me parece que hay cuestiones que no pueden ignorarse. Y me parece que el fallo, en ese sentido, hace como una lectura aparente, diciendo que, en definitiva, no resulta inconstitucional porque no hay una restricción de manera manifiesta arbitraria del derecho a la libertad ambulatoria. Bueno. Entonces, es como, es fuerte. Es de sentido común. Mira, si haces la prueba, ¿no? Si uno hace la prueba, la he hecho, de incluso preguntarle a gente muy joven. Bueno, los extranjeros, por supuesto, no entienden, ¿no? Que no dejen entrar a los argentinos. Esto les parece una cosa alucinante. Pero a gente joven le comentás la situación y por sentido común simplemente dice, pero ¿cómo van a impedir que un nacional vuelva a su casa? Esta sería la síntesis, tal vez más clara, dicho por adolescentes, por gente joven, ¿sí? Por gente joven. Entonces, además estaba pensando cuando hablabas del fallo, ¿no? Y pensábamos en la decisión administrativa y en esto que a mí también me sorprende que ni siquiera tenga una mención acerca del instrumento regulador elegido. Porque aunque el decreto de necesidad y urgencia hable de fronteras, yo creo que recordar que lo dice, una cosa es que vos digas, como de hecho no entran extranjeros. Claro. Vamos, está muy bien, no entran extranjeros. ¿Por qué no entran extranjeros? Bueno, no entran extranjeros porque evidentemente el espectro, posibilidades de riesgo, en la cantidad de personas que pueden entrar, pero eso ya estaba limitado, Ana Laura. Claro. ¿Entendés? Esto ya viene limitado. Por alguna razón hoy sale, creo que es la directora de Migraciones, a decir que aparentemente están barajando la posibilidad de la reunificación familiar. ¿Cómo van a barajar la reunificación familiar si no dejan entrar a los argentinos? Que por cierto tienen familia acá, ¿no? Claro, o sea, va a dejar entrar un extranjero porque tiene familia en Argentina y al que es argentino no le va a dejar entrar porque el cupo, ¿cómo lo van a manejar si no? No sé, yo la verdad que cada vez entiendo menos, Ana Laura. Entonces también, viste, tengo mis dudas acerca de mi lectura constitucional a esta altura, ¿eh? Ya. No, yo no tengo dudas de tu lectura constitucional, sí. No tengo dudas, porque lo que me parece sí es que
se ve del otro lado una improvisación muy grande, Sí, y esto de la emergencia permanente como que permite recurrir a cualquier situación, y a cualquier elemento y a cualquier herramienta. Y me parece que en el momento sí, en el que se sacó este instrumento no se ponderó esto, y es como, bueno, estamos en emergencia, ¿qué nos vamos a estar poniendo a ver si es una decisión administrativa, un decreto? Lo que importa a es que lo estamos mismo, cuidando a la gente, a lo ¿no? mismo, exacto. Y la verdad Pero es que no funciona así. no, y el problema de esto es que uno se va acostumbrando Sí, claro. a estas violaciones permanentes. A mí me parece que esta falta de respeto por el texto constitucional es grave, y me parece que es mucho más grave pensando a futuro, ¿no? O sea, Sí, no, ni que creo que esto hablar. sería lo más importante, me parece que los ciudadanos tendrían que tener en cuenta, ¿no? La falta de respeto es la regla de juego máxima del sistema, ¿no? Sí, claro. Eh, no Y es de es, admitir que en ningún deporte se cambiaran las reglas de juego no, a medida que se va jugando el deporte, ¿no? Se va no. practicando. Y esto ha sido moneda común en la Argentina. Yo creo que es una falta de respeto para el texto constitucional. Pero bueno, Complicado. Quiero hacer una última pregunta que tiene que sí, ver con, porque hablamos de las garantías, cuáles serían las los garantías derechos y las comprometidas, garantías. Sí. vimos cuál sería la vía de reclamo, y por último me gustaría conocer, si uno tiene que hacer el planteo, ¿qué tribunales serían competentes para entender en esta clase de planteo? Yo entiendo que es, a ver, partiendo del presupuesto, que yo creo que hay que plantear un amparo. Ujú. Evidentemente cada caso es distinto, pero yo creo que hay supuestos en los cuales hasta podría ser un amparo colectivo. Esto es una especie de, no es acción de clase, pero podría haber intereses homogéneos, como ha dicho la Corte. Entonces, como es un amparo, yo entiendo que es la jurisdicción es la contencioso administrativa. O sea, tengo que demandar al Estado Nacional por la violación y restricción de derechos fundamentales y de garantías constitucionales como son la legalidad y la legitimidad en cuanto a habilitación de competencias y contenido de la norma. Además que podemos poner la igualdad, podemos poner el derecho de propiedad. Bueno, hay una red, digamos, el 75 inciso 22, el 75 inciso 23, que es el goce efectivo asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, que es el artículo de las acciones positivas. Esto es, no Claro. solo tengo que impedir, sino que además tengo que crear las condiciones para que cada uno pueda gozar el máximo sus derechos. O sea, hay una serie de normas constitucionales, más allá de las precisas, como el 14, el 19, el 28 y el 75-22. A mí me parece que es amparo y la vía sería contencioso administrativa. Perfecto. Así Bueno, como también te digo que me parece que sería un tema para el defensor del pueblo también. El defensor del claro. pueblo defiende la legalidad, ¿no? En grupos vulnerables. ¿Qué quiero decir? Evidentemente siempre se lo relaciona, por ejemplo, con lo previsional, con lo de seguridad social, con las Sí. jubilaciones, con las pensiones. Pero en este caso, el grupo o el colectivo vulnerable serían todos aquellos argentinos que están fuera del país a quien no se les permite el regreso. Muchos es por trabajo, por familia, por salud, por una serie de cuestiones. Además, eran a lo mejor por estudios, Claro, 15 días un curso y te dejan 3 meses. claro. Es difícil, ¿no? De justificar semejantes decisiones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por el momento, aparentemente, este DNU es hasta el 6 de octubre. Sí, todavía no salió publicado, estimo que saldrá esta No, noche. yo no lo encontré, No, no, solo no.
había comentarios. Yo acabo de entrar al boletín para chequear y no, todavía no. Y Si con, bien y los... con el tema de la ratificación del Congreso, siempre está presente el problema de la nefasta reglamentación del control de los DNU, que basta que el Senado, donde hay mayoría oficialista, le dé la bendición para que el decreto... Bueno, precisamente, si tenemos que reparar en esto, una decisión administrativa, ¿cómo adquiriría este control? Porque no está previsto, ¿no? Ninguna. No, pero seguramente por eso lo han mencionado, pero lo deben considerar como una delegación del DNU en términos genéricos, con el semáforo esto de riesgo medio, riesgo alto, riesgo bajo, y tampoco no sé si vos has visto, pero ¿has leído algo acerca de comentarios de gobernadores de provincia sobre este tema? No. Porque los argentinos que no están pudiendo entrar no somos todos porteños. No. ¿Correcto? Claramente, claramente. Ahora, ¿han dicho algo las autonomías provinciales? No, yo no escuché No, no sé, nada. pregunto, yo no No, vi no, nada, no. pero a lo mejor sí. Ese, digamos que es un silencio sorprendente, porque lo que vos bien decís, no solamente gente que vive en Buenos Aires o en Capital Federal, la que no puede ingresar. Y a eso le Pero, podríamos agregar que lo particular es que el Senado representa a las provincias, con lo cual, y es el que ratifica los DNU, con lo cual, porque tiene mayoría el oficialismo, con lo cual, en realidad, el Senado no responde a los intereses de las provincias, sino que responde a los intereses del Partido Nacional. me parece que lo fundamental para mí sería un buen objetivo lograr que todos podamos tomar conciencia del valor que tiene el tema de el voto, elegir a alguien para que desempeñe un cargo y pedir la rendición de cuentas cuando termina el Rendición mandato. de cuentas. Creo Sí, que sí, si nosotros sí. pudiéramos conseguir que todos tomemos conciencia de lo importante que es esta circunstancia, esta situación, creo Sería un que paso. daríamos un paso adelante enorme. Sin duda, porque entenderíamos qué es lo que pretende el sistema constitucional vigente. Nos guste o no nos guste, ¿no? Pero este Exactamente. sería el objetivo, ¿no? Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Bueno, Susana, Un clarísimo placer. como siempre. Bueno, vos también, y bueno, ojalá sirva y ojalá permita reflexionar. ¿Mm? Bueno, Ojalá. muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ana Laura. Nos vemos. Chao, Chau. nos vemos.